Hola jóvenes, les doy nuevamente la bienvenida a su canal Aprendo Kaizen. En este video vamos a diagnosticar, verificar dos bobinas que, si bien es cierto, miren, son totalmente, yo las veo idénticas, yo no les veo ninguna diferencia. Observen. ¿Qué dicen ustedes? Yo las veo totalmente iguales, pero no son iguales, muchachos. Una de ellas es con control electrónico y la otra no tiene control electrónico. Simplemente es una bobina primaria y una bobina secundaria. Y la otra, como dije al comienzo, tiene un control electrónico para el encendido de nuestra bobina, muchachos. Así que vamos a verificar cuál de ellas corresponde a una bobina coil, que se le llama a las que solamente tienen bobinado primario y secundario, y cuál de ellas es bobina con encendido electrónico basado en tránsito, simplemente utilizando un multímetro. Luego vamos a realizar la verificación del encendido con nuestro probador de sensores y actuadores Kaizen, muchachos. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a partir de la teoría básica. Hemos dicho que las bobinas coil están integradas solamente por un bobinado primario y un bobinado secundario, ¿verdad? En cambio, las bobinas que tienen control electrónicas basadas en transistores incorporan, si bien es cierto, un bobinado primario, un bobinado secundario, también algún componente electrónico, ya sea resistencias, condensadores, circuitos integrados, en algunos casos, transistores, etc. Lo más fácil es ubicar aquella bobina conformada simplemente por una bobina primaria y una bobina secundaria, ¿verdad? Como simplemente midiendo la resistencia de la bobina primaria. Ya en la teoría hemos dicho que la resistencia de la bobina primaria es simplemente un arrollamiento de alambre, pero significativamente más grueso que el calibre del arrollamiento secundario, tiene menos vueltas, muchas menos vueltas que el arrollamiento secundario de la bobina, y el ohmiaje generalmente es de algunos pocos ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios, puede llegar en algunos casos hasta 9 o 10 ohmios, ¿ya? Pero estamos hablando de ohmiaje muy bajo, para lo cual vamos a usar primero nuestro clásico multímetro analógico y luego nuestro multímetro digital, muchachos. Entonces vamos a preparar toda la instalación, ubicamos bien la cámara y comenzamos a medir. Bien, jóvenes, ya hemos posicionado nuestra bobina de la mejor manera. También hemos colocado nuestro instrumento multímetro analógico y una luz que nos ayude a contar al menos los pines de nuestra bobina, ¿ya? Esta bobina tiene, a ver, contamos 3, 6, 7 pines o 7 terminales. Ya sabemos que el pin 1 es el positivo. Esto lo sabemos pues cuando hacemos la medición de esta bobina en el vehículo. Siempre ha arrojado primer pin positivo, el segundo pin negativo, el tercero negativo y el cuarto, quinto, sexto y séptimo pin son las conexiones hacia los distintos, digámoslo así, cilindro 1, 2, 3 y 4. Esto vamos a verificarlo ahora. Ya sabemos que el cilindro 1 es la bobina más alejada, ¿ya? La correspondiente bobina más alejada del conector. Así que este de acá vendría a ser la bobina número 4. Esto vamos a identificar a la hora de que ya hagamos la conexión y la prueba con nuestro probador de sensores y actuadores. Bien, vamos a comenzar la medición. Ya hemos calibrado nuestro instrumento, vamos a verificar aquí 0 ohmios. Hemos puesto en la escala de ohmios rango por 10, ya, por 10, jóvenes. Listo, a ver, positivo en el pin 1. Vamos a verificar en cada uno de los pines de salida. Cilindro 1 no marca, no marca, no marca y no marca absolutamente nada. Ahora vamos a ver el terminal negativo, si marca con alguno de los pines. Miren, marca una resistencia muy alta. Todavía no vamos a medir esa resistencia porque estamos buscando teóricamente la bobina primaria o las 4 bobinas primarias. Entonces tenemos que medir una resistencia muy baja, muchachos, menor a 5 ohmios. Pero no ubicamos. Miren. Nada.
Este es negativo, el tercer pin es negativo. Ahora con este pin negativo, tampoco, tampoco, tampoco y tampoco. Esa resistencia pequeña que marca nuestro instrumento no creo que sea la resistencia de la bobina primaria, jóvenes. Ya saben, la bobina primaria debe marcar un ohmiaje muy bajo. Ya hemos verificado del positivo a cada una de las entradas, el otro negativo a cada una de las entradas y no obtenemos ninguna medición, jóvenes. Al menos de ohmiaje muy bajo, ya menor a 5 ohmios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta bobina no es una bobina coil-coil. Esta bobina quizás tenga internamente algún transistor o algún elemento electrónico para la excitación. Entonces vamos a pasar a probar la otra bobina que tenemos. Ahora vamos a hacer el mismo ensayo. A ver, pin 1. Vamos a colocar uno de los terminales del ohmímetro. Ahora en el negativo también probamos, no hay nada, miren, no hay absolutamente nada. Esta prueba no la hemos hecho en otra bobina, no interesa. Lo que nos importa es verificar un bobinado del positivo a las líneas 1, 2 y 3, 4. Ahora sí, miren cómo marca, casi 0 ohmios. Ve a la bobina 1, 2, 3 y 4. Ojo, todavía no sabemos si esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Todavía no podemos definir ello, ¿ya? Solo estamos midiendo la resistencia. En el primer módulo de bobina no había medición, ¿verdad? Pero ahora sí. Vamos a intercambiar las puntas del instrumento para verificar que es una bobina, simplemente un alambre de cobre. Mide exactamente lo mismo. ¿Qué significa, jóvenes? Que esta bobina está compuesta simplemente por un bobinado que ingresa y sale, ¿verdad? Claro que para cada una de las bobinas hay un bobinado distinto. Un bobinado independiente, ¿ya? Este es el sentido independiente. ¿Ve? Del positivo a la bobina 1, positivo a la bobina 2, positivo a la bobina 3, positivo a la bobina 4. Esto significa que el transistor que enciende a cada una de las bobinas, ¿dónde está? Está en la EQ, jóvenes. Muy bien, el transistor se encuentra en la EQ. Si en este pin 1 ingresa un positivo, si por aquí pin 1 ingresa positivo, ¿qué faltaría para encender cada una de las bobinas? Negativo. Perfecto. Entonces positivo ingresa por aquí y en este pin se tiene que suministrar un negativo de un transistor de alta potencia, jóvenes. ¿Dónde está ese transistor? En la EQ. ¿Se dan cuenta cómo es fácil diagnosticar este tipo de bobinas? Cada pin corresponde a una bobina física, a un arrollamiento de alambre que entra por el positivo y sale por cada bobina correspondiente, ¿ya? Perfecto. Entonces, esta bobina, ¿cómo se prueba? Fácil. Colocamos positivo aquí en el primer pin y a la salida o a la otra entrada de la bobina colocamos nuestro probador de sensores actuadores conectado a la salida transistorizada, a la salida transistor, ¿ya? En cambio, la otra, vámonos a colocar la bobina que hemos dicho que es electrónica, ¿verdad? ¿Por qué es electrónica? Porque el transistor que activa a cada una de las bobinas ya no está en la EQ. ¿Dónde está? En este mismo módulo, jóvenes, ¿ya? En este mismo módulo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no hay medición de ohmiaje significativo, no hay ohmiaje bajo que nos indique que estamos midiendo una bobina. Significa que estas entradas, 1, 2, 3, 4, ¿dónde van? Van a un transistor de potencia. Obviamente no solo al transistor, va quizás a una resistencia o algún componente adicional, jóvenes. Por lo tanto, necesita también el potencial negativo, ¿verdad? Internamente el transistor, ya sabemos que el emisor va a tierra. Entonces, ¿la tierra de dónde lo obtienen? De estos dos pines, del pin 2 y del pin 3. Por eso que tenemos que conectar el pin 2 y el pin 3 para poder comprobar este módulo de bobinas con el probador de sensores actuadores.